¿Qué tal? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que se ha puesto de actualidad, la revocación del mandato. O sea, un tipo que no sirve para afuera. Claro, el mandato se lo otorga el pueblo soberano, mediante una elección libre, democráticamente expuesta. Y es un mandato que se le da por 4 o 6 años. Y claro, son inamovibles, llegan al poder y se constituyen en virreyes o en reyes. Y hagan lo que hagan, bien o mal, son inamovibles. El tema de revocación del mandato comienza, como saben, en la cuna de la democracia, en los tiempos de Solón, allá en Grecia. Pero ha sido esquivada por los políticos porque los ponen en la parrilla. O sea, si le dan pasto a la multitud de popular, o sea, los representantes verdaderos del pueblo, a que cuestionen al presidente o a la máxima autoridad, pues es una situación incómoda para los políticos, sobre todo los políticos de nuestros tiempos, que son tan maleables y son tan flexibles. Entonces, el mandato es una cosa sagrada que ponerlo en juego es temerario. O sea, López Obrador acaba de poner en juego, creo que es uno de los primeros que lo hace en el mundo. O sea, en el mundo moderno, en el mundo contemporáneo. Por lo menos que haya información de que en otro país se hizo una revisión de lo actuado en la mitad de un periodo gubernamental y que se llamó una consulta popular para ver si el pueblo aprobaba que siguiera otros 3 años o otros 2 años más en el ejercicio del poder ejecutivo, ya sea de una mujer o de un hombre, y no ha sido, ni siquiera ha sido pensado. O sea, el hecho de arriesgar el poder, lo que pasa es que el poder desgasta mucho, y generalmente la mayor parte de los gobernantes nuestros entran sin un proyecto concreto, pero no porque a lo mejor no tengan capacidad de hacer un proyecto ni de tener un equipo convocado como para realmente proyectar un accionar de gobierno realmente satisfactorio para la gran mayoría, que son las que demandan justicia, sino porque los intereses del mundo hoy están tan correlacionados y tan encadenado el poder, sobre todo el poder financiero, porque el poder financiero es el que genera todas las situaciones de incomodidad en el orden social, en el orden político y por supuesto en el orden económico. Entonces, puede haber voluntad en un gobernante o en un equipo de gobierno de exponerse a que una revocación del mandato lo confirme o le diga, usted se va a su casa porque no sirve. Si consultáramos a los pueblos, voy a hablar de Latinoamérica, que es lo que uno conoce, no creo que haya muchos pueblos en Latinoamérica, después de cumplido la mitad del mandato de un presidente, de un gobernante, puede ser también en los gobiernos de las provincias, de los estados, o los gobiernos municipales incluso, que es donde está más candente el poder. Y no creo que lo resista ninguno, no creo que tenga el aval como para continuar en el periodo, porque generalmente el argumento, más que la realidad, es que el desgaste primario es para preparar todo el ordenamiento, porque cuando ellos supuestamente llegaron estaba todo desorganizado, y ahora, bueno, como anillo al dedo, la pandemia fue el justificativo para demorar cualquier proyección de un buen gobierno. Pero bueno, nosotros tenemos que ser objetivos, porque el propósito de nuestros encuentros, como lo venimos diciendo, no es discutir a nadie, ni condicionar, ni cuestionar, sino el propósito nuestro es ampliar el panorama para que vayamos teniendo nosotros más conciencia de lo que nosotros debemos, porque en última instancia nosotros somos gobierno. O
O sea, el problema nuestro es que nosotros no nos hemos dado cuenta que con nuestras decisiones políticas soberanas, cuando no hay, por supuesto, chanchurrios en una elección, cuando no hay contubernios o cuando no hay fraude, nosotros somos los dueños absolutos del poder. Por eso López Obrador, muy hábilmente en México, dice que el gobierno es que cumple el mandato de la gran mayoría. O sea, como decía Juárez, gobernar obedeciendo. Ahora bien, ¿qué sería lo que nosotros debiéramos hacer? Seguramente tendría que preguntar. Bueno, tener un conocimiento muy amplio de quién es el que nosotros vamos a instaurar, vamos a poner, vamos a llevar al Estado, al gobierno, a la conducción del Estado. Y hoy es muy falso todo, es muy vidrioso, porque hoy te fabrican un candidato con la publicidad, con la prensa, los medios de comunicación masiva, que obedecen siempre a intereses determinados. Nunca son los intereses que las organizaciones de comunicación masiva defienden los intereses de la gran mayoría de los pueblos. No hay en ningún lugar del mundo. Siempre defienden los intereses de los privilegios, porque los privilegios, o sea, los grandes capitales corporativos y financieros, son los dueños de los medios de comunicación. O si no son los dueños, son realmente los sostenes. Y entonces ellos indican una empresa que le da millones de dólares a una cadena de televisión. No se puede negar a cumplir con los requerimientos que pone el dinero. Claro, uno ve que hay personajes de la comunicación, periodistas, que tienen fortuna. Pero sale un periodista de esos a hacer cumplir su papel, a interpretar el papel, y le cambia la mentalidad a millones de personas. Entonces por eso les pagan tanto. No se lo pagan por simpatía, ni por nexos de cordialidad, ni mucho menos por ideales. Se lo pagan porque hace el trabajo sucio. O sea, el trabajo que representa a los intereses mezquinos del poder corporativo, poder militar o poder financiero. Entonces, es muy difícil que un gobernante tome el riesgo de poner en juego su poder, porque a lo mejor, incluso contra su voluntad, porque a lo mejor él quisiera hacerlo, o está cansado, o realmente tiene vocación de servicio, pero no se lo van a permitir. Es decir, ¿cómo vas a arriesgar todo lo que tenemos? Los negocios pendientes que tenemos, los contratos que tenemos, las obras que tenemos proyectadas. ¿Cómo te vas a ir y nos vas a dejar a nosotros colgados de la brocha? Entonces, el poder ese, que es un poder desconocido, brujo, como te dije en el video de ayer, que nosotros no tenemos conocimiento fidedigno de lo que representan, no le permite que llame una persona a un plebiscito, que se exponga a que le digan, usted no sirve y váyase a su casa. ¿Cómo queda todo el poder corporativo que tiene tantos intereses? Imagínense que, por ejemplo, ahora, anteayer, hace 2 o 3 días, López Obrador expuso su gobierno, o sea, el poder que él tiene en las grandes mayorías, y que hubiera perdido la elección, y que hubiera tenido que abandonar todos los proyectos que tiene en marcha. ¿Cuánta gente queda colgada de la brocha? Porque si bien no hay corrupción, o supuestamente no debe haber corrupción, pero hay grandes intereses en juego. Hay miles de millones de dólares en obras que se están realizando y que están moviendo la economía de muchos países en el mundo. Por ejemplo, está realizando obras en distintos lugares que están moviendo la economía de Asia, de África, incluso de Latinoamérica, de acá de Estados Unidos, fabricación de trenes, de vías, de comunicaciones ferroviarias, de cemento, de transporte, de camiones, de
de comunicaciones, en fin, altas tecnologías científicas, empresas corporativas mundiales. Hay miles de intereses en todo México diseminados. Si hubiera el gobierno corrido el riesgo de ser eliminado y decir, usted se tiene que ir a su casa, cae todo el sistema. Pero no solo el sistema político, cae todo el sistema de toda la estructura que ha fomentado, que ha llevado a la consolidación este proyecto gubernamental. Entonces, López Obrador lo pudo hacer porque el hombre sabe qué está haciendo, es un político avesado, es un hombre inteligentísimo y tiene un equipo de excelencia que tendrá falencias, porque todo el que construye erra, el que nunca erra es el que nunca hace nada, pero el que, sobre todo el que lleva 6 o 7 u 8 proyectos de infraestructura de la dimensión que lo está desarrollando López Obrador en México, es natural que deba haber gente que no está a la altura de su responsabilidad o que obedece a otros intereses. No todos son López Obradoristas los que están trabajando con el gobierno en grandes proyectos. La parte financiera, no todo el mundo está abocado con López Obrador, que a veces les patea en contra a los intereses de las corporaciones internacionales que intervienen. Y entonces, si hubieses tenido un fracaso en la convocatoria, sería un desastre. Entonces, eso multiplícalo en otros países donde no existe una mayoría absoluta y un control de una persona inteligente al frente de su gobierno, ¿cómo lo va a poner en riesgo? Entonces, es muy difícil que nosotros lo veamos replicarse en nuestros países. No quiero hacer nombres para no incomodar a nadie y además no corresponde. Este es un video o esto es una ponencia para que descubramos el fenómeno y para que veamos qué posibilidades tiene de que sea aplicable en nuestros países. Y es muy remoto. No hay posibilidad que en ninguno países de Sudamérica se pueda aplicar la revocación de mandato en la mitad de un periodo gubernamental. Porque el sistema bancario, porque el sistema financiero, porque el sistema corporativo, porque las empresas, porque la banca internacional, porque los políticos incluso, porque la gente que acompaña a un gobierno y no están en condiciones de ponerse, no están en condiciones de arriesgar nada. O sea, nosotros tenemos que... O sea, el análisis nuestro tiene que ser una facultad que permita no solamente la enunciación de un hecho, sino el análisis. Es decir, sí, sería ideal llamar a una convención, a una revocación de mandato, llamar a un plebiscito nacional para no pagar la deuda externa, por ejemplo. Tiene facultades constitucionales, casi todos los gobiernos, pero, por ejemplo, el problema tan agudo, tan leonino, tan tirano, de ahora que acaba de la Argentina enfrentar el problema de la deuda externa, esa enorme barbaridad contraída con el Fondo Monetario Internacional por el gobierno de Macri, el gobierno anterior. Una verdadera estafa públicamente. El gobierno tenía la posibilidad de llamar a un plebiscito nacional, a una convocatoria y decir, esto es una cosa... ¿Por qué no lo hizo? ¿No hubo nadie que tuviera la idea? No, sí, pero hay un montón de cosas atadas que es imposible ni siquiera pensarlo. Entonces, siendo una cosa, un instrumento más que un arma, siendo un instrumento tan extraordinario para realmente evaluar un gobierno democrático, es un instrumento, es un arma, ahora sí, que no es un arma prohibida. Y claro, nosotros que estamos en la búsqueda
no de proselitismo, porque esto no nos va a traer más votantes ni nos va a sumar miles de seguidores, sino esto va a servir como una información para una minoría. O sea, si nosotros fuéramos opositores estaríamos en plenitud porque somos minoría, o sea, 3, 4 mil personas, 2.500, 3.000 por día, pues es una minoría en relación a los millones de personas que tenemos diseminadas en el continente con problemas que parten desde una mala administración del Estado. Así que hablar de la revocación del mandato solamente es para halagar la valentía de López Obrador, que realmente nos ha demostrado con su actitud y con su solvencia moral que él tiene el resto para apostar contra cualquier inclemencia. O sea, y salió victorioso, lo votaron más de 15 millones de personas, o sea, lo avalaron 15 millones contra una oposición manifestada en la organización electoral, que es la que organizaba el evento y que hizo trampas de todas formas y no puso casillas para votación en muchos lugares del país. O sea, con una evidente y fragante traición del uno de los poderes del Estado, que no, eso te demuestra más el juego de la democracia que el valor de una actitud. El gobierno enfrentó una conspiración, no solamente de la oposición con el presidente que deja sentado Obrador la pone en un trance muy difícil para el futuro, que tenga que, ya es un hecho constitucional y que tenga que el futuro presidente sea de donde fuere, de la posición política que fuere, se sienta o se ve obligado a convocar a la población a un referendo de una revocación de mandato. Entonces, pero nos deja a nosotros una enseñanza enorme y unas posibilidades que no sé en qué medida se podrán evaluar para ver si a nosotros, en qué medida los beneficia a la gran mayoría populares, al populismo, como dicen los que quieren descalificarnos. Pero es un ejercicio extraordinario, es una enseñanza de un maestro de la política, es el indicador de que tiene para rato y es una preocupación, porque López Obrador ha ido al extremo del riesgo para demostrar la realidad de su palabra, de su accionar. O sea, poner en riesgo el poder no cualquiera lo hace, te puedo asegurar. Y quien pone en riesgo el poder es porque está mostrando grandes verdades. Si no, no podés tener capacidad, como no hemos analizado, de poner en riesgo el poder. Nadie pone en riesgo un poder por tonto. O sea, lo pone en riesgo un poder cuando tiene el poder absoluto mucho más allá de lo que muchos creen. López Obrador tiene un poder extraordinario en el gobierno de México y tiene puntales inadmisibles que no lo ven. Mucha gente no lo ve. Está apoyado en las Fuerzas Armadas. O sea, es esa corporación nacional del ejército mexicano, del poder de las Fuerzas Armadas de México, que están trabajando codo a codo con el poder político. Eso no se está dando en ningún lugar de América Latina, ni en ningún lugar del mundo, que el poder militar, porque es una corporación militar, el poder militar, marina, aviación y fuerzas terrestres, o sea, ejército y armada y aviación, estén trabajando en una tarea que no es la específica de ellos, que no es la guerra, que no es la preparación de la defensa nacional, sino que están trabajando en obras de infraestructura. El ejército de México acaba de hacer un aeropuerto de primera línea a nivel mundial.
y ahora está haciendo construcción de 3.000 y tantas sucursales bancarias, y está haciendo reparación de escuelas, y construye y repara hospitales, y ahora va a hacer varios tramos del ferrocarril del Istmo o del Tren Maya. En este momento está trabajando, o sea, el ejército ha dejado los cuarteles para poner el hombro en la tarea gubernamental del Estado. Eso es un ejemplo a nivel mundial que habría que mirarlo con mucho respeto, incluso difundirlo. Porque no se difunde, porque los ejércitos nuestros, o sea, las Fuerzas Armadas nuestras, son señoritos felices que andan bien vestidos y que solamente se dedican al arte de la guerra, a perfeccionar a ver en qué conspiración pueden entrar o en qué negocio pueden aparecer. Pero que se tenga conocimiento es muy poco lo que las Fuerzas Armadas hacen en beneficio de los pueblos en nuestros países. En fin, México para nosotros es un gran ejemplo digno de admiración y respeto. Por eso, hablar de la revocación de un mandato en estos tiempos, pues ahí está el ejemplo. Y ahí está la parte temeraria de un político de raza que tiene la capacidad de poner en juego todo su poder para que el pueblo le responda. 15 millones o más de votos es más que suficiente para legalizar la gobernabilidad. En fin, hoy quería hablar de estas cosas porque estas cosas a nosotros nos deben importar, porque tenemos que trasladar lo que vemos en el mundo y que funciona o que realmente es algo importante, a ver si habría posibilidades de que por lo menos si no se copie, se pueda hacer algo similar en nuestros países, porque lo que está pasando en México es para enseñanza y es para aprendizaje. Y no sé si nosotros estamos tan distraídos que no nos damos cuenta. Por eso uno insiste en esto. No es porque me pongan un like en relación a la importancia de lo que estamos hablando, imagínate lo que es. O sea, sería muy escasa la capacidad mental de que alguien que Reynoso habla de México porque le pone muchos likes. No, hermano. Yo hablo de México porque México es un ejemplo digno de tratar de imitar o de igualar. Y eso creo que tiene que tener mucho más importancia de lo que como pensamiento mezquino puede a veces inquietar nuestras emociones. Te mando un abrazo como siempre, de verdad, en serio, de amigo, de compañero, de familia. Y mañana, pues ya sabes que acá se cocinan todos los días cosas importantes. Nos vemos.